Yo separé, acá por ejemplo, esto que es bien actual, así como hablaba en otro, Ariel Sher, no es que a mí sea fanática, pero realmente hay algunos periodistas deportivos y periodistas que son tan buenos, y este en particular, que es escritor y que promovió mucho la escritura de, por ejemplo, de los jugadores en Pelota de Papel, ¿no? Que ya van por 3 ediciones, por 3 libros distintos, que si yo les pudiera conseguir el PDF, no pude, y comprarlos también es carísima. Ven acá, hay una jornada de literatura y de boxeo, las cosas que se dicen son muy importantes. ¿Por qué le puse esto? Porque a Julio Cortázar lo que más le gustaba de todos los deportes era el boxeo, pero también la bicicleta, pero también la natación. Y entonces vamos desglosando, menos el fútbol, pero era hincha de Banfield porque vivió 10 años en Banfield. Entonces acá les puse la grabación por el mismo Cortázar de Torito, unas biografías que son extraordinarias de Canal A y de Canal Encuentro, por supuesto que son de lo mejor. De Apo le puse otra vez Torito, por si quieren otra escucha. Lo que sí vamos a escuchar de Apo es La Noche de Mantequilla, que también habla de box. Después, datos que tienen que ver con los temas que abordó en su literatura. Por ejemplo, estos boxeadores, Jack Dempsey y Firpo, José María Gatica, Sugar Ray Robinson y otros que no podía poner en el título todos. Este libro completo. Después, acá es la biografía de Cortázar, acá es el libro El Examen, acá es el libro Julio Cortázar, porque tiene muchísimos libros. Acá, esto me encanta, se los quiero, ya que estoy, se los muestro. No se ve lo que estás contando, ¿no? Pero No, es lo que está en el Facebook, es lo que está en el Facebook, ¿no? Pero esto, no lo vemos, no lo vemos en la pantalla, ¿no? Está fijo donde espera que dice espera que empiece por qué de nuevo. Como me Cortázar. dijeron que sí, Pero se veía algo ahí, de Cortázar. ahí se ve. Ahí sí. Bueno, entonces, voy desde arriba para abajo. Total, lo vemos rapidito. Tenemos acá esta jornada de literatura y de boxeo, tarda bastante, pero es para escuchar. Ariel Sher, te quería decir, Ariel Sher es el hermano de Edith Sher, es la directora de un grupo que se llama Matemurga, el teatro comunitario de Capital. Te digo para que sepas. Ellos su mamá tuvo un accidente, fue una sobreviviente de la AMIA. Ellos los Sher. No, te digo para que sepa. Matemurga es un grupo de teatro comunitario bastante importante. No como como Catalinas, pero es un grupo. Te digo porque yo participé de ese grupo un tiempo, hace como 15 años. Qué lindo. A mí me encanta Ariel Sher. Yo hice el curso con él, por supuesto que no. Hay gente muy lúcida, muy lúcida, muy preparada. Tiene un hijo sociólogo y otro hijo de periodista con el cual trabaja también. Bueno, a mí me gusta mucho estar con Nora Beiras a la tarde en la M750. Aparte tiene una posición política y una posición política de los deportes. Nora Beiras, que creo que va de 3 a 6 en la M750. Bueno, gracias. Sí. Acá es también como un reportaje donde habla Cortázar. Acá es el cuento Torito, que lo vamos a escuchar ahora. Estas son las biografías de Canal A, que eran excelentes. Yo no lo tengo más al canal, no sé qué pasa. Y como que fue desapareciendo de YouTube, me dio mucha alegría encontrarlo. Esto de Memoria Iluminada, la biografía de Canal Encuentro, son súper extraordinarias. Súper extraordinario es todo lo que produjo Canal Encuentro en la década dorada. Bueno, acá tenemos Sandra Apo, que es la que vamos a escuchar. La Noche de Mantequilla por Apo y Torito por Cortázar, porque ese lujo no lo podemos dejar de... Y voy a hablar rápido. Puse biografías de boxeadores que aborda en su literatura muchos escritores, además de Cortázar.
Jack Dempsey y Firpo, que creo que fue del 23, José María Gatica, Sugar Ray Robinson y otros que los puse ahí. El libro completo, lo ven ahora, Los autonautas de la Comopista, la biografía de Julio Cortázar, el libro El examen, el libro Nicaragua tan violentamente dulce, esa expresión ya de Cortázar. Y acá, esto que les quería mostrar, es un dibujo muy conocido artista plástica francesa, se lo hizo, porque lo vemos con los gatos, se le da loco por los gatos, los conejos blancos, vieron del cuento, y los libros, y cómo estaba en hojotas, así era como él vestía, como él estaba todo el tiempo. Y hay otra, que se las quiero mostrar ahora, que es la portada de Rayuela, ¿sí? Bueno, esperen que quiero salir de acá, a ver cómo hago ahora para sacármelos de encima. A ver, voy a tener que salir, voy a tener que volver a entrar, y seguimos con acá, ¿no? La biografía de Martín Coan, me equivoqué, lo puse 2 veces. El libro de Martín Coan, Segundos afuera, el libro, no quiero pensar lo que debe costar, pero como lo menciona, yo dije, yo se los pongo. Algunos aspectos del cuento de Cortázar, porque acá él hace una comparación del cuento con el boxeo. Estos cuentos, estos libros, tienen todos el libro de Manuel, acá tienen el libro de Manuel, este cuento, todos tienen alusión a algún deporte, ¿sí? Y vamos a leer algunos, ¿ven? Que algunos, esta fue la última publicación que Aurora Bernard, su primera mujer, con otro Álvarez lo publicaron, que era lo que le encontraron en los cajones, que es una maravilla. Acá el libro Lucas, acá el libro Los Premios, el libro Historia de Cronopios y Famas, un artículo muy bueno que hay de Cortázar. Acá yo separé aparte cuentos con deportes, Final del juego, el libro, que también tiene muchos cuentos, y acá Torito lo puse aparte, no sea cosa que se me piantara. Acá hay varios textos de Cortázar. Acá está también la imagen de la vuelta y de Argentina, años de alambradas culturales, que es el libro que yo conseguí de casualidad. El libro Final del juego, La patada y el honor, Bestiario, pensé que estaba un artículo de Fernández Mor, que yo lo menciono ahí, se lo puse, y la clase. ¿No? Sí, la clase de hoy. Es la clase de hoy, la 8, digamos. Claro. Yo tengo anotado... Una barbaridad, la verdad que... Tengo anotado todo lo que viene. Bueno, vamos a tener que tener 2 vidas seguidas para poder ver todo. Bueno, miren, estamos tan tarde al final, somos pocos y nos entretenemos, somos de lo peor, ¿eh? Bueno, yo digo, voy a apurarme. No, pero Cortázar, también lo que yo quería comentar. A mí lo que me llama la atención de Cortázar, que vos a cualquier joven le das algo de Cortázar y es totalmente vigente, o sea, cómo los pibes lo ven. Es un tipo que va más allá de la vanguardia, digamos, me parece que es genial. Es un tipo extraordinario. Le rompe la cabeza, los pibes lo leen, los pibes jóvenes lo leen y les encanta. Sí, es algo impresionante. Claro. Acá nuestro enfoque va a ser de él con los deportes, ¿no? Porque podríamos hacer un enfoque de lo que significó su cambio político cuando descubrió que era lo que era América Latina, porque y muchos que le tildan al cuento, ay, por favor, lo di 58 veces en la escuela. Casa Tomada, que era antiperonista, y para nada, es un cuento, él dice, fantástico, y los antiperonistas lo tomaron como antiperonista, ¿no? Entonces ponen el modelo del cuento antiperonista en literatura. Bueno, pero porque él se fue de la Argentina, si no me equivoco, en el año 49, Igual la novela que vos subiste, El examen, yo la tengo. Es una novela que ya se ve que él realmente no adhería totalmente, pero no sé, o sea, no estaba en contra. O sea, él tenía su crítica. Claro, lo que pasa es que en aquella época, en la década del 40 y del 50, los intelectuales en la Argentina
eran en su mayoría comunistas. Y tenían los que y primeramente la universidad pública no era para todo el mundo, era para clase media y clase alta, porque no cualquiera podía bancarse ir a la universidad. Por eso estaban los descamisados que venían al 17 de octubre en el 45, porque no, ninguno de ellos accedía a la universidad. A partir de Perón, que creó la Universidad Obrera, lo que actualmente es la UTN, hubo toda una política de Estado a favor de que todos los ciudadanos y todos los pobres pudieran acceder a la universidad. Caso de cualquiera de nosotros, ¿no? Que pudo haber accedido. Bueno, vamos a empezar con qué pasa. Sí. Claro. Claro, qué buen aporte que has hecho, Robertito. Que se me pasaba, porque al hacer la universidad pública gratuita, por eso es que vienen estudiantes de todo el resto de Latinoamérica acá, porque en todo el mundo la universidad es paga, en todo el planeta. Es el único país que tiene la universidad pública y gratuita. Por supuesto que la gente derecha la quiere hacer paga, ¿no? Y que entren unos pocos, los elegidos. Bueno, ¿por qué a Cortázar le importaba el boxeo? He contado por ahí la tragedia ocurrida en 1923, cuando yo tenía 9 años, la noche en la que Dempsey le ganó a Firpo, ¿no? Porque recuerdan que hubo muchas mala praxis en esa pelea, ¿no? Porque los norteamericanos, el árbitro, hizo muchas trampas para que, porque ya Firpo lo tenía liquidado, a Dempsey e hizo trampa para que ganara, ¿no? Fue una tragedia. Por eso, dice, en Circe, todos estos cuentos ustedes los tienen. Sí. 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 Exacto. Sí, sí, acá está todo explicado, ¿eh? Yo puse toda la explicación. Lo que pasa es que no, ahora si quieren se las leo. Dice, en Circe, uno de los cuentos de bestiario del 51 que hizo que los que, a distancia de lo popular o lejos del boxeo, no conocían que un día un país se paró por Firpo Dempsey. Se enteraran, esperen, qué detalle. Vino la pelea Firpo Dempsey, y en cada casa se lloró y hubo indignaciones brutales, seguidas de una humillada melancolía casi colonial. Y hubiera sido suficiente, pero Cortázar, que jamás usaba una palabra por otra, no le dijo a Prego Gadea, porque ahí muestra que le hacen una... Prego Gadea le hace una biografía o una entrevista, que ese acontecimiento había sido una pelea, sino una, dijo, tragedia. Y fue tragedia porque Dempsey, uno de los mejores jugadores de cualquier época, campeón mundial de los pesados sin discusión, tiró al gigante argentino 7 veces en la primera vuelta y lo durmió en la segunda, en el transcurso de un combate corto que tuvo una sola circunstancia extensa, la de la tragedia. Un trompazo de Firpo mandó al estadounidense y a toda su prosapia durante 17 segundos afuera del ring, lo que debió definir el resultado, pero no fue así, por una sucesión de estafas que incluyeron ayudas de gente del ringside y sobre todo del árbitro para Dempsey, que es lo que vos acabas de contar, que le contó 8 segundos. Esa brevedad de la historia generó un cuadro del pintor George Wesley Bellows, tan famoso como el enfrentamiento mismo, y montones de trabajos literarios, algunos de autores argentinos como Segundos Afuera, de Martín Coan, o como Luis Ángel Firpo Soy Yo, de Carlos Piñeiro Iñiguez, cuya novela es una impresionante reconstrucción de la vida del noqueador nacido en Junín. Sí. Miren, yo le puse el libro Segundos Afuera y le puse la biografía de Coan, que es un escritor de la puta madre. Sí, muy bueno. Es profesor de la UBA, de teoría y crítica literaria. Y acá vemos una foto de la pelea, ¿no? Donde lo ven al tipo cayendo afuera, ven con las patas para arriba. Y bueno, y fue tragedia porque en Argentina eso se consideró un robo al país, como resumió Cortázar,
ante el periodista español Antonio Trilla cuando se cumplieron 60 años, y porque no faltaron los que podían romper las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, como también rememoró Cortázar en esa entrevista. Y fue tragedia. ¿Pueden apagar los micrófonos? Y fue tragedia porque las tragedias, invariablemente, provocan alguna variación en los que se dan cuenta de que están delante de una tragedia. Más aún, si esos que se dan cuenta son chicos. Recuerden que él tenía 9 años. Eso sí, hay tragedias que solo impulsan más tragedias, y esta al menos derivó en 2 saldos nada trágicos. Uno para Firpo, que no fue campeón, pero solidificó su condición de héroe nacional y de empresario acaudalado. Otro para Cortázar, que halló en el boxeo algo que algunos no localizan en una existencia completa: una pasión. Recordemos algo de su vida personal. Me parece oportuno tener en cuenta que él nació de casualidad en Bélgica, porque el padre era empleado de la embajada argentina. Lo mandaron a Bélgica. Como la mamá estaba embarazada, lo tuvo ahí, pero lo agarró la Primera Guerra Mundial, y porque él es del 14. Entonces tuvieron que huir a Italia. No podían a Barcelona y luego a Italia. Y no podían volver. Lograron volver, eran argentinos los papás, y lograron volver a la Argentina. Él tenía más o menos 3 años. Vinieron a vivir acá, y el papá, como se dice, se rajó de la casa. Era un mal tipo y la abandonó a la mamá y a los hijos y nunca más lo volvieron a ver. Entonces la mamá se tuvo que ir a vivir a la casa con la tía y la abuela, una casa de mujeres, y qué casualidad, diríamos hoy, le agarró un asma terrible. Entonces eso también a él lo limitó en sus actividades físicas, porque bien psicosomático es el asma, ¿no? Que el papá los había dejado, y bueno, y por eso, como tenía asma, él leía, pero en forma impresionante. Esa pasión no mandó a Cortázar a ningún gimnasio para ver si se educaba en castigar adversarios. Asunto distinto operó como simiente para una obra en la que el box aparece y reaparece, a veces como nudo, a veces como contexto, a veces como proveedor de expresiones que son de los rings, pero pueden implicar mucho más que eso. Cortázar refiere al boxeo con la familiaridad que inauguró con su oído jovencito en el duelo de Dempsey y Firpo. Se nota en un recorrido por sus páginas que puede empezar y puede concluir en cualquier lugar. Entonces, vamos a ver varios cuentos donde está el boxeo. Después del almuerzo, un cuento del final del juego, el 56, el boxeo actúa como medida posible para todas las cosas. Entonces me puse a contar hasta 10, igual que en las peleas, y eso venía a ser más o menos media cuadra. Y todas las cosas son efectivamente todas las cosas. ¿Ustedes están viendo el texto en pantalla que yo fui pintando de amarillo? ¿Lo ven? Sí. Bueno, yo voy a ir siguiéndolo con el cursor, ¿sí? Entonces el boxeo es un recurso para mostrar cotidianeidades. En Cartas de Mamá, cuento que se publica en Las Armas Secretas, del 59, y de cuando en cuando alguna crisis de gabinete, algún coronel enojado, algún boxeador magnífico. Y es el sustituto de un reloj en El Examen, novela del 50, recién publicada en el 86. Recuerdan que fue prohibido por la dictadura militar. Cuenta los segundos igual que un referí de box, y es un auxilio para precisar pequeños gestos en Las Babas del Diablo, también de Las Armas Secretas. El chico había agachado la cabeza, como los boxeadores cuando no pueden más y esperan el golpe de desgracia. Y es un camino para tipificar individuos en su fe en las ciencias, publicado en Historias de Cronopios y de Fama, del 62. Estos muchachos se subdividían en 3 grupos, a saber, los ñatos bigotudos, los ñatos tipo boxeador y los ñatos estilo ordenanza de ministerio. Y es una oportunidad para no soslayar a los lastimados de la tierra, como la menciona José María Gatica en Diario para un cuento, que aparece en Deshoras, y es una pintura del movimiento humano en Tía en dificultades. Y acá vemos que dicen Tía en dificultades. Apoyando primero, esto es parte del cuento, verán que lo que está entre comillas son reproducciones de los cuentos. Apoyando primero un pie y moviéndolo como un boxeador en el cajón de resina, y es una ayuda para esclarecer la lógica de los géneros literarios, como sostuvo en más de una entrevista
un escritor argentino muy amigo del boxeo, me decía que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Es una definición literaria extraordinaria, ¿no? Y es encuentro de predilecciones, jazz y boxeo, por eso le puse del trompetista Louis Armstrong también la biografía. Que me olvidé de subir la Face, está en el WhatsApp. Y es encuentro de predilecciones, jazz y boxeo, Cortázar al cuadrado, un gracias a la trompeta de Louis Armstrong en un fragmento de Rayuela, la gran novela transgresora de Cortázar, publicada en el 63, un texto con 155 capítulos que puede ser leído con diversos recorridos y distintos finales, y en el que desde una observación lineal podría decirse que se despliega a partir de la historia de amor de Horacio Oliveira y de la Maga en París, que podría haber estado en cualquiera de sus libros de después y de antes, Sachmo con más trucos que un boxeador viejo. Aún con esa relación tan natural con el boxeo, Cortázar se encantó con esa actividad desde parámetros dispares a los de la mayoría de los fanáticos del cuadrilátero. Hinchó con asiduidad por los más débiles, prefirió la sutileza más que la fuerza, y le atrajo mucho más la calidad técnica que la colección de triunfos. Hay un enfoque de Ezequiel Fernández Mores que yo lo puse el artículo. El artículo lo puse en nuestros grupos. Entre sus personajes reverenciados están los que presentó como héroes en el noble arte, como parte de la Vuelta al Día en 80 Mundos, del 67, con miradas, interpretaciones, recuerdos de Cortázar, en los que la música, los influjos literarios y la política internacional circulan fuerte, Ray Sugar Robinson, Archie Moore, a quien llama poeta, George Carpentier, Henry Armstrong, Jane Downey, Tony Canzoneri. Mi pronunciación debe ser para el paredón. Ellos posibilitaron lo que otra vez, reuniendo literatura y boxeo, Cortázar le resumió a Trilla. Un buen match de box puede ser tan hermoso como la metáfora más noble. Bueno, también habló de Arthur Cravan, y hablando en el noble arte, voy pasando para que nos alcance el tiempo, ¿no? No disimuló ni las marcas ni las frustraciones de origen. Firpo hubiera sido campeón del mundo, pues el marqués de Queensberry, papá de Boaz Douglas, tenía bien establecido que un boxeador defenestrado ha de volver por cuenta propia al ring, y en cambio 30 manos levantaron a Dempsey, que estaba groggy, y lo devolvieron cariñosamente a la lona, donde la campanilla lo salvó, porque esa noche el buen Dios estaba con la Star Spangled Banner por donde se lo mirara. No obstante, experto durante su vida entera en mirar lo que ya había visto, Cortázar le agregó a los saldos de ese duelo uno que revela que la realidad nunca se aquieta. Una noche me tocó involuntariamente dejar estupefacta a una señora que me preguntaba cuáles eran los grandes momentos del siglo XX que me había tocado vivir. Sin pensar, como siempre que voy a decir algo que está realmente muy bien, contesté: señora, a mí me tocó asistir al nacimiento de la radio y a la muerte del box. Interesante, qué interesante esto, ¿no? Porque sí. No sé si a ustedes les pasa, pero uno en su familia tiene como una memoria vinculada. Por ejemplo, mi abuelo siempre me hablaba de esa pelea de Dempsey. Claro. Yo no había nacido, pero digamos, como me contaba, como que la gente estaba mal, ¿viste? Como que interesante, como que son hitos en la historia, la más, no sé, digo, la sociedad, no sé cómo decirlo, pero claro, la historia más privada de las familias, ¿viste? Claro. Como que están ahí como hitos, son, ¿viste? Como acontecimientos que te marcan, ¿viste? Claro, como que está en la memoria colectiva del pueblo. Bueno, el mundial en esta época de la dictadura fue terrible. Terrible. Claro, hay un libro que yo no sé si vos lo tenés, no me acuerdo acordar el nombre del autor, que yo lo compré en el editorial, en el local de las Madres de Plaza de Mayo, que es un abogado que no me acuerdo, era sobre el mundial, era una crítica al mundial, ¿no? Pero muy bueno. Yo te voy a buscar bien y después te lo digo el nombre, te lo paso. El libro lo perdí, porque lo presté y lo perdí.
No me acuerdo. Pasame el título y el autor. Sí, tengo que primero acordarme el título. Pero el libro es buenísimo porque explica cómo el Mundial era también visto en el exterior, ¿no? Absolutamente. Muy interesante, ¿no? Nada más, te quería comentar eso. Como que la historia, los hechos, viste, por ejemplo, los mundiales, los hechos, las peleas importantes, todos son como hitos, viste, en la historia privada de la gente, porque vos hablas con cualquier vecino, viste, de tu barrio, lo que sea, y se acuerda de tal partido que ganó, que perdió, cuando tal pasó el descenso, viste, es impresionante eso. Tal cual. Es como una memoria colectiva, digamos. Exacto. ¿Y sabés qué pasa? Que afortunadamente los escritores la han tomado para su literatura y son parte también, es que como que están escribiendo esa historia del pueblo, que es individual, pero que es social a la vez. ¿Viste? Ese trabajo que vos nos estás leyendo, ¿eso lo hizo Sher o es un...? Sí, lo hizo Sher. Ese que es genial, es un tipo... No, aparte escribe, por eso yo voy cambiando algunas impresionante. cosas. Pero no, es maravilloso. No, pero un estudioso, impresionante, porque el tipo aparte sabe mucho de literatura. ¿Sabe la cantidad de libros de literatura que tiene escritos? Qué impresionante. Yo me compré de él 2, los que le mostré. Ahora se los voy a mostrar, pues los tengo. Está bien. No quiero que sigamos con la clase, no, listo. Dale. Bueno, yo no les iba a leer todo, pero como es esto que voy a leer es exactamente lo que recién dijiste. En ese diagnóstico, nunca el boxeo volvió a alcanzar ese reinado social, esa capacidad de ser todo durante un rato como con Firpo Dempsey. Al revés, la radio, otra fábrica poderosa de imaginaciones, comenzaba su hora, porque te acordás que estaba comenzando la radio, ¿sí? Los locos de la radio con una azotea, que creo que fue en el 26, pero no sé si en el 26 o en el 23. Difícil mensurar si fue exactamente así para la sociedad. Seguro que así ocurrió en Cortázar, que hizo unidad y que en su eternidad personal conservó sin rupturas algún espacio para aquella vez de la radio encendida. De algún modo nunca dejó de escribir sobre Firpo y Dempsey, porque escribir de ellos es escribir de nosotros como colonia, de nosotros como que los imperios siempre nos perjudican y nos hacen trampa y nos engañan, como fueron el árbitro y todo Estados Unidos, digamos, representado en la pelea de Firpo Dempsey. ¿Qué significa Torito? Su cuento con Justo Suárez como eje perdone, en su literatura y en la literatura sobre boxeo o sobre deporte en la Argentina. Cortázar fue toda la vida Julio Cortázar, toda la vida menos 2 horas, las 2 horas en las que fue Justo Suárez. Porque todo de un impulso que vaya a saber desde qué pasado y de qué necesidad tenía apretado todo en 2 horas, salió Torito, que es lo que le salió en 2 horas el cuento, enterito como está. Bandera en la cumbre de los cuentos sobre boxeo, sobre deporte o cómo decir que no, sobre el tema que sea en la literatura de Argentina. Torito, que es Justo Suárez monologando, como hubiera querido y si hubiera podido, su declive, su tuberculosis, su remembranza de la fama y de los knockouts, su soledad después de ser masivo, la antesala de la muerte. Cortázar fue Torito y lo confirmó en el párrafo final. Toma un poquito de agua. Tengo agua, tengo todo al alcance. No. Del noble arte. En 1952, una tarde de lluvia en mi piecita de París, todo eso asomó en la memoria un poco como el cortejo de los dioses yéndose en el poema de Cavafis, que es un autor griego bellísimo. Bellísimo lo que produce. Con lágrimas de orgullo junto a rings de barrio, con noches de vicarias apoteosis, fue como leer otra vez la trementina de los ninimentos, oír los anuncios rituales, todo desde tan lejos y yo mismo tan lejos en las últimas gradas del recuerdo. Entonces, entre mate y mate, escribí Torito. Cortázar pudo hacerlo porque acaso inició su posibilidad de ser Torito mucho antes, como se sinceró en Lucas, su patrioterismo, que forma parte de un tal Lucas del 79. De chico, claro, Firpo podía mucho más que San Martín, y Justo Suárez, el otro boxeador, que Sarmiento. Cortázar fue Justo Suárez durante 2 horas en su pieza de la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria de París, porque más de 20 años antes de tipear, como si sus manos fueran las de un boxeador herido,
había sido alumno del Normal Mariano Acosta, pleno Buenos Aires, y le prestó las orejas a los relatos de Jacinto Cúcaro, un docente que aprovechaba su tiempo de clase para revivir las proezas de Suárez con sus alumnos. A él está dedicado el cuento. En una carta a su amigo Eduardo Jonquier, Cortázar reveló su inquietud porque los editores del cuento dejaran esa dedicatoria al hombre que con sus consideraciones de Vox sustituía ventajosamente los temas pedagógicos que hubiera debido desarrollar. En otra misiva con el mismo destinatario dejó un pronóstico sobre la aceptación del cuento. Creo que está bien, pero que solo gustará a algunos. Falló en el cálculo, pero le cabe un descargo a Cortázar. Ese lenguaje de suburbio y de arrabal retumbaba fuera de los márgenes en los que una parte no menor del ambiente literario encorsetaba a lo literario. ¿Se acuerdan que empezamos hablando en este curso? Acá está Justo Suárez, miren que murió re jovencito, pobre, que consideraba que todo lo relacionado al deporte era de segunda categoría. Justo Suárez, ¿no? Vamos a hablar de Justo Suárez. Ídolo popular cuando nadie lo era en Argentina, Suárez creció como uno de 25 hermanos en el barrio de Mataderos, tan bueno trompeando como para hacerse profesional de eso mismo y vencedor de quien se le pusiera enfrente. Su triunfo ante el gran Julio Mocoroa en el estadio de River le concedió el título argentino de los livianos y un pasaporte para ir a expandir sus golpes en Estados Unidos. Le fue bien, regresó mejor y volvió a ir rumbo al norte, pero no pudo con el local Billy Petrol. Luego le tocaron dos circunstancias feas de las que no zafó más: las derrotas y la enfermedad. Primero, Víctor Peralta, en alguna línea personaje de la literatura de Roberto Val, le quitó el campeonato. Después fue descendiendo desde la desdicha hasta el olvido. Con los pormenores de esa parábola, los diarios comunicaron el fallecimiento del Torito unos meses antes de su cumpleaños 30, el 10 de agosto de 1938, en la Córdoba hacia la que peregrinaban a la casa de oxígeno los dueños de pulmones desvencijados. ¿Se acuerdan de ese hospital que había cerca de Cosquín, donde iban todos los que estaban enfermos de tuberculosis a morir? Ahí hay un personaje famoso de Boquitas Pintadas, de Manuel Puig, que va justamente a morir a ese hospital de Córdoba. Vieron que cómo se juntan, ¿no? Vamos a trabajar con Manuel Puig también, que es maravilloso. De ese derrotero supo Cortázar, ojos abiertos a la noticia del Vox, que retrató la caída como nadie en la frase inicial y demoledora de Torito. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan, todos, che, hasta el más maula, te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Entonces ahora vamos a escuchar, si les parece, a Torito, que lo tengo preparado, que no me falle, que lo tengo preparado acá arriba. Torito por Julio Cortázar. ¿Lo ven? ¿Lo ven? La imagen de Julio Cortázar. Sí, sí, sí. Ahí está el máximo. ¿Qué vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Anda, anda, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. ¿Vos te crees que yo me desespero? Lo que pasa es que no doy más aquí tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén como lo cantaba? Pucha, que son largas. Y es así, ñato, más largas que esperanza de pobre. Fíjate que yo a la noche casi no la conozco. Y venir a encontrarla ahora. Siempre a la cama temprano, a las 9 o a las 10. Patrón me decía, pibe, ándate al sobre, mañana hay que meterle duro y parejo. Una noche que me le escapaba en una casualidad. El patrón. Y ahora todo el tiempo así, mirando el techo. Ahí tenés otra cosa que no sé hacer, mirar para arriba. Todos dijeron que me hubiera convenido. Quise la gran macana de levantarme a los 2 segundos, cabreo como la gran flauta. Tienes razón. Si me quedo hasta los 8 no me agarra tan mal el rubio. Y bueno, es así. Va peor la tos. Después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, el trabajo que le doy. Ni mear solo puedo. Es buena la hermanita. Me da leche caliente y me cuenta cosas.
¿Quién te iba a decir, pibe? El patrón me llamaba siempre pibe. Dale a perca, pibe. A la cocina, pibe. Cuando peleé con el negro en Nueva York, el patrón andaba preocupado. Yo lo juné en el hotel antes de salir. Los fajas en 6 rum, pibe. Pero fumaba como loco. El negro, ¿cómo se llamaba el negrito? Flores o algo así. Tuvo de pelar, che. Un estilo lindo, me sacaba distancia vuelta. Perca, pibe, metele perca. Tenía razón el trompa. El tercero se me vino abajo como un trapo. Amarillo el negro. Flores, creo, algo así. Mira como uno se ensarta. Al principio me pareció que Rubio iba a ser más fácil. Lo que es la confianza, ñato. Me barajó de una piña que te la debo. Me agarró el frío, el maula. Pobre patrón. No quería creer con qué bronca me levanté. Ni sentía las piernas, pero quería comer ahí nomás. Mala suerte, pibe. Todo el mundo cobra la final. La noche del Tani. ¿Te acordás, pobre Tani? Que lidiaba. Se veía que el Tani estaba de vuelta. Guapo el indio, me sacudía con todo. Dale que va, arriba, abajo. No me hacía nada, pobre Tani. Y eso que cuando lo fui a saludar al rincón, me dolía bastante la cara. Al fin y al cabo, le arrimó una buena leñada. Pobre Tani. Vos sabés que me miró. Yo le puse el guante en la cabeza y me reía de contento. No me quería reír, te imaginas que no era de él, pobre pibe. Me miró apenas, pero dije no sé qué. Todos me agarraban, pibe lindo, pibe macho, criollo. Y el Tani quieto entre los de él, más chatos que 5 y queso. Pobre Tani. ¿Por qué me acuerdo de él? Decirle un poco. A lo mejor yo lo miré así al Rubio esa noche. Qué sé yo, para acordarme estaba. Qué diablo, hermano. Ahora no vas a andar disimulando, te fajó y se acabó. Lo malo que yo no quería creer. Estaba acostado en el hotel y el patrón fumaba y fumaba. Casi no había luz. Me acuerdo que hacía calor. Después me pusieron hielo. Fíjate un poco, yo con hielo. El trompa no decía nada. Lo malo que no decía nada. Te juro que tenía ganas de llorar, como cuando ella. Pero ¿para qué te vas a hacer mala sangre? Si llego a estar solo, te juro que moqueo. Mala pata, patrón, le dije. ¿Qué más iba a decir? Él, dale, que dale al tabaco. Fue suerte dormirme. Como ahora. Cada vez que agarro el sueño me saco la lotería. De día tenés la radio que trajo la hermanita. La radio que parece mentira, ñato. Bueno, yo hice unos tanguitos y las transmisiones de los teatros. ¿Te gusta Canaba, vos? A mí Fresedo, Che y Pedro Mafia. Si los habré visto en el Reincide, me iban a ver todas las veces. Podés pensar en eso y se te acortan las horas. Pero a la noche, qué lata, viejo. Ni la radio, ni la hermanita. En una de esas te agarra la tos y dale que dale, y por ahí uno de otra cama se rechifla y te pega un grito. Pensar que antes. Fíjate que ahora me cabreo más que antes. En los diarios salía que yo de pibe los peleaba a los carreros en la quema. Nunca me agarré a trompadas en la calle. 1 o 2 veces. Y no por mi culpa, te juro, me podés creer. Cosas que pasan. Estás con la barra, caen otros y en una de esas se arma. No me gustaba. Pero cuando me metí la primera vez me di cuenta que era lindo. Claro, ¿cómo no va a ser lindo si el que cobraba era el otro? El pibe yo peleaba de zurda, no sabe lo que me gustaba fajar de zurda. Mi vieja se descompuso la primera vez que me vio pelearme con uno que tenía como 30 años. Se creía que me iba a matar, pobre vieja. Cuando el tipo se vino al suelo no lo quería creer. Te voy a decir que yo tampoco, créeme. Las primeras veces me parecía cosa de suerte. Hasta que el amigo del trompa me fue a ver al club y me dijo que había que seguir. ¿Te acordás de esos tiempos, pibe? Qué pestos. Había cada pesado que te la voy a oír. Vos metele nomás, decía el amigo del patrón. Después hablaba de profesionales, del Parque Romano, del River. Yo qué sabía, si nunca tenía 50 guitas para ir a ver nada. También, la noche que me dio 20 pesos, que alegró. Fue con Tala, o con aquel flaco zurdo, ya ni me acuerdo. Lo saqué en 2 vueltas, ni me tocó. Vos sabés que siempre me esquiné la cara. Si me llego a sospechar lo del Rubio, vos crees que tenés la pera de fierro y en eso te la hacen sonar de una piña. ¿Qué fierro ni qué 8 cuartos? 20 pesos, pibe. Imagínate un poco. Le di 5 a la vieja, te juro que de compadre, para mostrar. La pobre me quería poner agua de azar en la muñeca resentida. Cosas de la vieja, pobre. Si te fijas, fue la única que tenía esas atenciones, porque la otra, ahí tenés.
pienso en la otra. Estoy de vuelta en Nueva York. De Lanús casi no me acuerdo, se me borra todo. Un vestido a cuadritos, sí, ahora veo. Y el zaguán de Don Furcio. Y también las mateadas. Cómo me tenían en esa casa. Los pibes se juntaban a mirarme por la reja. Y ella siempre pegando algún recorte de crítica o de última hora en el álbum que había empezado. O me mostraba las fotos del gráfico. Vos nunca te viste en foto. Te hace impresión la primera vez. Vos pensás, pero ese soy yo con esa cara. Después te das cuenta que la foto es linda, casi siempre sos vos que estás fajando, o al final, con el brazo levantado. Yo venía con mi gran paige, imagínate, me empilchaba para ir a verla, y el barrio se alborotaba. Era lindo matear en el patio, y todos me preguntaban qué sé yo, cuánta cosa. Yo a veces no podía creer que era cierto. De noche, antes de dormirme, me decía que estaba soñando. Cuando le compré el terreno a la vieja, qué barullo que hacían todos. El trompo era el único que se quedaba tranquilo. Hacé bien, pibe, decía, y dale al tabaco. Me parece estarlo viendo la primera vez, en el club de la calle Lima. No, era en Chacabuco, espera que no me acuerdo. Pero sí era en Lima y feliz, ¿no te acordás del vestuario, todo de verde, con más mugre? Esa noche el entrenador me presentó al patrón. Resultaba que eran amigos. Cuando me dijo el nombre casi me agarro las sogas. Apenas lo vi que me miraba, yo pensé, vino para verme pelear. Y cuando el entrenador me lo presentó, me quería morir. Él no me había dicho nunca nada, de puro rap. Hizo bien. Así yo iba subiendo despacio, sin engolosinar, como el pobre zurdito. Se lo llevaron a River en un año y en 2 meses se vino abajo que daba miedo. En ese entonces no era macana, pibe. Te venía cada tano de Italia, cada gallego que te daba miedo. Y no te digo nada de los rubios. Claro que a veces la gozabas, como la vez del príncipe. Eso fue un plato, te juro. El príncipe en el rincide y el patrón que me dice en el camarín, no te andes con vueltas, no te vayas a dejar vistiar, que para eso los Johnny son una luz. Y te acordás que decían que era el campeón de Inglaterra o qué sé yo qué cosa. Pobre rubio, lindo pibe. Me daba no sé qué cuando nos saludamos. El tipo chamulló una cosa que andé a entenderle y parecía que te iba a salir a pelear con Galera. El patrón, no te vayas a creer que estaba muy tranquilo. Te puedo decir que él nunca se daba cuenta de cómo yo lo palpitaba. Pobre trompa, se creía que no me daba cuenta. Che, y el príncipe ahí abajo, eso fue grande. A la primera finta que me hace el rubio, le largo a la derecha, engancho y se la meto justo. Te juro que me quedé frío cuando lo vi patas arriba, con manera de dormir, pobre tipo. Esa vez no me dio gusto ganar. Más lindo hubiera sido una linda agarrada, 4 o 5 vueltas como con el Tani, o como con el Johnny aquel, Herman se llamaba, uno que venía con un auto colorado y una pinta bárbara. Cobró, pero fue lindo. Qué leñada, mamma mía. No quería aflojar y tenía más mañas que... Ahora que para mañas el brujo, che. ¿De dónde me lo fueron a sacar a ese? Era uruguayo, ¿sabes? Ya estaba acabado, pero era peor que los otros, se te pegaba como sanguijuela y andá, sácatelo de encima, metaforcejeo y el tipo con el guante por los ojos, pucha, me daba una bronca, al final lo fajé feo, me dejó un claro y lo entré con unas ganas, muñeco al suelo, pibe, muñeco al suelo, faz tras, vos sabés que me habían hecho un tango y todo, todavía me acuerdo un cacho, de Mataderos al centro, y del centro a Nueva York, me lo cantaban por todos lados, en los asados, por la radio. Era lindo irse en la radio, che. La vieja me escuchaba todas las peleas. Y vos sabés que ella también me escuchaba. Un día me dijo que me había conocido por la radio porque el hermano puso la pelea con uno de los tanos. ¿Vos te acordás de los tanos? Ya no sé de dónde los iba a sacar el trompa. Me los traía fresquitos de Italia y se armaban unas leñadas en River. Hasta me hizo pelear con 2 hermanos. Con el primero fue colosal. Al cuarto round se pone a llover, ñato, y nosotros con ganas de seguirla, porque el tanito era de ley. Y nos fajábamos que era un contento, y en eso empezamos a resbalar y dale al suelo yo y al suelo él. Una pantomima, hermano. La suspendieron, qué macana. A la otra vez el tano colgó por las 2, y el patrón me puso con el hermano y otro pesto. Qué tiempos, pibe. Aquí sí era lindo pelear, con toda la barra que venía. ¿Te acordás de los carteles y las bocinas de autos? Che, qué lío que armaban en la Popular. Una vez leí que el boceador no oye nada cuando está peleando. Qué macana, pibe. Claro que oye. ¿Vos te crees que yo no oía distinto entre los gringos? Menos mal que lo tenía el trompa en el rincón. Áperca, pibe, dale áperca. Y en el hotel y los cafés. Qué cosa
cosa tan rara, che, no te hallabas ahí. Después el gimnasio con esos tipos que te hablaban y no les pescabas ni medio. Metas señas, pibe, como los mudos. Menos mal que estaba ella y el patrón para chamullar. Y podíamos matear en el hotel y de cuando en cuando caía un criollo y dale con los autógrafos y a ver si me lo fajaba bien a ese gringo para que aprendan cómo somos los argentinos. No hablaban más que del campeonato, ¿qué le vas a hacer? Me tenían feche y me daban unas ganas de salir atropellando y no parar hasta el campeón. Pero lo mismo, pensaba todo el tiempo en Buenos Aires. Y el patrón ponía los discos de Carlitos, los de Pedro Mafia y el tango que me hicieron. Yo no sé si sabés que me habían hecho un tango, como Alegui, igualito. Y una vez, me acuerdo que fuimos con ella y el patrón a una playa. Todo el día en el agua, fue macanudo. No te creas que podía divertirme mucho. Siempre con el entrenamiento y la comida cuidada y nada que hacer. El trompa no me sacaba los ojos. Ya te vas a dar el gusto, pibe, me decía el trompa. Me acuerdo cuando la pelea con Mocoroa, esa fue pelea. Vos sabés que 2 meses antes ya lo tenía el patrón, dale, que esa izquierda va mal, que no te dejes entrar así, y me cambiaba los sparring, y meta salto a la soga, y bife jugoso. Menos mal que me dejaba matear un poco, pero siempre me quedaba con sed de verde. Y vuelta a empezar todos los días. Tené cuidado con la derecha, la tiras muy abierta, mira que el coso no es macana. ¿Te crees que yo no lo sabía? Más de una vez lo fui a ver y me gustaba el pibe. No se achicaba nunca, y un estilo, che. ¿No sabés lo que es estilo? Estás ahí, cuando hay que hacer una cosa vas y la haces sobre el pucho, ¿no? Como esos que la empiezan a zapallazo limpio, dale, que va arriba, abajo, los 3 minutos. Una vez en el gráfico, un coso escribió que yo no tenía estilo. Me dio una bronca, te juro. No te voy a decir que yo era como Rayito. Eso era para ir a verlo, pibe. Y Mocoroa lo mismo. ¿Yo qué te voy a decir? Al rato de empezar ya veía todo colorado y les metía nomás. Pero no te vas a creer que no me daba cuenta. Solamente que me salía y si me salía bien, ¿para qué te vas a fijar? Vos ves cómo fue con Rayito. Está bien que no lo saqué, pero lo pude. Y a Mocoroa igual, ¿qué querés? Flor de leñada, viejo. Se me agachaba hasta el suelo y de abajo me zampaba cada piña que te la debo. Y yo meta la cara, te juro que a la mitad ya estábamos con bronca y dale nomás. Esa vez no sentí nada, el patrón me agarraba la cabeza y decía, pibe, no te abras tanto, dale abajo, pibe, guarda a la derecha. Yo le oía todo, pero después salíamos y me tabiaba los dos y hasta el final que no podíamos más, fue algo grave. Vos sabés que esa noche, después de la pelea, nos juntamos en un bodegón, estaba toda la barra, y fue lindo verlo al pibe que se reía, y me dijo, qué fenómeno, che, cómo fajás. Y yo le dije, te gané, pero para mí que la empatamos, y todos brindamos, y era un lío que no te puedo contar. Lástima está tos, te agarra descuidado y te dobla. Y bueno, ahora hay que cuidarse. Mucha leche, estás quieto, ¿qué le vas a hacer? Una cosa que me duele es que no te dejan levantar. A las 5 estoy despierto, y meta, mirar para arriba, pensás, y siempre lo malo, claro. Y los sueños igual. La otra noche estaba peleando de nuevo con Peralta. ¿Por qué justo tengo que venir a invocarla en esa pelea? Pensá lo que fue, pibe, mejor no acordarse. Vos sabés lo que es toda la barra ahí, todo de nuevo como antes, no como en Nueva York con los gringos. Y la barra reincide, toda la hinchada y más ganas de ganar para que vieran que otra que ganar, si no me salía nada. Y vos sabés cómo pegaba Vito. Ya sé, yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo, che, el patrón menos todavía. ¿Qué te vas a entrenar bien si estás triste? Y bueno, yo aquí era el campeón y él me desafió. Tenía derecho, no le voy a disparar, ¿no te parece? El patrón pensaba que le podía ganar por puntos. No te abras mucho y no te canses de entrada, mira que aquel te va a bocear todo el tiempo. Y claro, se me iba para todos lados. Y después que yo no estaba bien, con la barra ahí y todo, te juro que tenía un cansancio en el cuerpo. Como modorra, ¿entendés? No te puedo explicar. A la mitad de la pelea la empecé a pasar mal. Después no me acuerdo mucho. Mejor no acordarse, ¿no te parece? Son cosas que para qué. Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse. Total, aunque soñé con las peleas, a veces le acertás una linda y la gozas de nuevo. Como cuando el príncipe, qué plato. Pero mejor cuando no soñás, pibe, y estás durmiendo, que es un gusto, y no tosés ni nada. Meta a dormir nomás toda la noche. Dale, que dale.
Bueno, ¿qué les pareció Buenísimo. este cuento? Me gustaría... ¿De qué libro está este de Cortázar, este cuento? Este está... Espera. Bueno, no importa, yo busco. Son tantos los libros... No te das problema. Lo ponía Guillermo Martínez. ¿Ustedes se acuerdan de ese programa que tenía a la noche? Yo me acuerdo que tenía 18 años y que lo escuchábamos a la noche con mi marido, que escuchábamos en la radio, pues no tuvimos televisión durante muchísimos años. Y estaba ese programa del Negro Martínez, que lo escuchábamos todos, y él ponía estas grabaciones. Sí, sí. Julio Cortázar leyendo sus cuentos. Sí, había un disco, yo me acuerdo. Y hay un disco. Yo se los quería poner el disco. Si quieren, se los pongo. Digo, no, si les pongo el disco, me van a decir que... Está la continuidad de los parques, hay varios cuentos. Sí, lo puedo poner al disco. Voy a poner... No, si no, danos el enlace, no sé. Por eso les pongo el enlace, yo les pongo el enlace, no hay problema. Si yo casi se los pongo. La calidez que tiene, a mí lo que me impresiona es el manejo del lenguaje oral, o sea, cómo... Dice el manejo de la oral. Porque una cosa es hablar y otra cosa es escribir como que estás hablando. Exacto. Es todo por eso dicen que él fue durante esas 2 horas Justo Suárez. Él hace un monólogo de Justo Suárez. Suárez nos está hablando a un interlocutor que podemos suponer que es alguien que lo ha ido a ver al hospital de Córdoba, o somos nosotros ese interlocutor, que nos está contando toda su historia, y todo lo que él siente y lo que él piensa, ¿no? Qué trágica, ¿no? La vida de los boxeadores, qué trágica. Sí, qué impresionante. Y cuando habla, y las elisiones, ¿no? O sea, lo que omite, y dice, y también ella, y la pucha ella, ¿no? Cuando habla del abandono, sí. de su amor, de su amante, ¿no? De su novia, o de lo que fuere, como que pasa mucho, que hay mujeres que corren por la guita del boxeador y después lo abandonan, fracasan. Es tremendo. Ahora me gustaría, porque nos queda poco tiempo, escuchar, esperen, un cachito. ¿Qué les parece si pongo, antes de seguir leyendo, La noche de mantequilla, que es otro cuento de box, pero esta vez leído por Alejandro Apo? ¿Les parece? Bueno. Porque es extraordinario también, es extraordinario. Vamos a ver, porque él tiene varias alusiones al box. Cuento de Julio Cortázar, La noche de mantequilla. Eran esas ideas que se le ocurrían a Peralta. Él no daba mayores explicaciones a nadie, pero esa vez se abrió un poco más y dijo que era como el cuento de la carta robada. Esteves no entendió al principio y se quedó mirándolo a la espera de más. Peralta se encogió de hombros como quien renuncia a algo y le alcanzó la entrada para la pelea. Esteves vio bien grande un número 3 en rojo sobre fondo amarillo y abajo 235. Pero ya antes, como no verlo con esas letras que saltaban a los ojos, Monzón versus Nápoles. La otra entrada se la harán llegar a Walter, le dijo Peralta. Vos estarás ahí antes que empiecen las peleas. Nunca repetí instrucciones y Esteves escuchó, reteniendo cada frase y cada palabra. Walter llegará en la mitad de la primera preliminar, tiene el asiento a tu derecha. Cuidado con los que se avivan a último momento y buscan mejor sitio. Decile algo en español para estar seguro. Él vendrá con una de esas carteras que usan los hippies, la pondrá entre los dos, si es un tablón, o en el suelo si son sillas. No le hablé más que de las peleas y fíjate bien alrededor. Seguro habrá mexicanos o argentinos. Tenelos bien marcados para el momento en que pongas el paquete en la cartera. ¿Walter sabe que la cartera tiene que estar abierta?, preguntó Esteves. Sí, dijo Peralta, como sacándose una mosca de la solapa. Solamente espera hasta el final cuando ya nadie se distrae. Con Monzón es difícil distraerse, dijo Esteves. Con mantequilla tampoco, dijo Peralta. Nada de charla, acordate. Walter se irá primero, vos dejá que la gente vaya saliendo y andate por otra puerta. Volvió a pensar en todo eso como un repaso final mientras el subte lo llevaba a la Défense.
entre pasajeros que por la pinta iban también a ver la pelea, hombres de A3 o A4, franceses marcados por la doble paliza de Monzón a Boutier, buscando una revancha vicaria o acaso ya conquistados secretamente. Qué idea genial la de Peral, darle esa misión que por venir de él tenía que ser crítica y a la vez dejarlo ver de arriba una pelea que parecía para millonarios. Yo había comprendido la alusión a la carta robada. ¿A quién se le iba a ocurrir que Walter y él podrían encontrarse en el box? En realidad no era una cuestión de encuentro, porque eso podía haber ocurrido en 1000 rincones de París, sino de responsabilidad de Peralta que medía despacio cada cosa. Para los que pudieran seguir a Walter o seguirlo a él, un cine o un café o una casa, eran posibles lugares de encuentro esos, pero esa pelea valía como una obligación para cualquiera que tuviese la plata suficiente. Y si por ahí los seguían, se iban a dar un chasco del carajo delante de la carpa del circo montada por Alain Delon. Allí no entraría nadie sin el papelito amarillo. Las entradas estaban agotadas desde una semana antes. Lo decían todos los diarios. Más todavía a favor de Peralta. Si por ahí lo venían siguiendo, lo seguían a Walter, imposible verlos juntos, salida. Dos aficionados entre miles y miles que asomaban como bocanadas de humo del metro y de los ómnibus, apretándose a medida que el camino se hacía uno solo y la hora se acercaba. Vivo Alain Delon, una carpa de circo montada en un terreno baldío al que se llegaba después de cruzar una pasarela y seguir unos caminos improvisados con tablones. Había llovido la noche anterior y la gente no se apartaba de los tablones. Ya desde la salida del metro, orientándose por las enormes flechas que indicaban el buen rumbo, y Monzón Nápoles a todo color. Vivo Alain Delon, capaz de meter sus propias flechas en el territorio sagrado del metro, aunque le costara plata. A Esteves no le gustaba el tipo, esa manera prepotente de organizar el campeonato mundial por su cuenta, armar una carpa, y dale que va previo pago de que sé yo cuánta guita, pero había que reconocer. Algo daba en cambio. No hablemos de Monzón y mantequilla, pero también las flechas de colores en el metro, esa manera de recibir como un señor, indicándole el camino a la hinchada que se hubiera armado un tío en la salida y los terrenos baldíos llenos de charcos. Esteves llegó como debía, con la carpa a medio llenar, y antes de mostrar la entrada se quedó mirando un momento los camiones de la policía y los enormes trailers iluminados por fuera, pero con cortinas oscuras en las ventanillas que comunicaban con la carpa por galerías cubiertas como para llegar a un avión. Ahí estaban los boxeadores. Ahí están, pensó Esteves, el tráiler blanco y más nuevo seguro que es el de Carlitos. A ese no lo mezclan con los otros. Nápoles tendría su tráiler del otro lado de la carpa, la cosa era científica y de paso pura improvisación. Mucha lona, trailers encima de un terreno baldío. Así se hace la guita, pensó Esteves. Hay que tener la idea y los huevos, che. Su fila, la quinta a partir de la zona del ringside, era un tablón con los números marcados en grandes. Ahí parecía haberse acabado la cortesía de Alain Delon, porque fuera de las sillas del ringside, el resto era de circo y de circo malo, puros tablones, aunque eso sí, unas acomodadoras con minifaldas que te apagaban de entrada a toda protesta. Esteves verificó por su cuenta el 235, aunque la chica le sonreía, mostrándole el número como si él no supiera leer. Se sentó a hojear el diario que después le serviría de almohadilla. Walter iba a estar a su derecha y por eso Esteves tenía el paquete con la plata y los papeles en el bolsillo izquierdo del saco. Cuando fuera el momento podría sacarlo con la mano derecha, llevándolo inmediatamente hacia las rodillas. Lo deslizaría en la cartera abierta a su lado. La espera se le hacía larga. Había tiempo para pensar en Marisa, en el pibe. Estarían acabando de cenar, el pibe ya medio dormido y Marisa mirando la televisión. A lo mejor pasaban la pelea y ella la veía, pero él no iba a decirle que había estado, por lo menos ahora no se podía. O a lo mejor alguna vez cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Abrió el diario sin ganas, Marisa mirando la pelea. Era cómico pensar que no le podría decir nada con las ganas que tendría de contarle, sobre todo si ella le comentaba de Monzón y de Nápoles. Entre las noticias del Vietnam y las noticias de policía, la carpa se iba llenando. Detrás de él, un grupo de franceses discutía las chances de Nápoles.
A su izquierda acababa de instalarse un tipo cajetilla que primero observó largamente y con una especie de horror el tablón donde iban a envilecerse sus perfectos pantalones azules. Más abajo había parejas y grupos de amigos, y entre ellos 3 que hablaban con un acento que podía ser mexicano. Aunque Esteves no era muy ducho en acentos, los hinchas de Mantequilla Nápoles debían abundar esa noche en que el retador aspiraba nada menos que a la corona de Carlos Monzón. Aparte del asiento de Walter quedaban todavía algunos claros, pero la gente se agolpaba en las entradas de la carpa. Las chicas tenían que emplearse a fondo para instalar a todo el mundo. Esteves encontraba que la iluminación del ring era demasiado fuerte y la música demasiado pop, pero ahora que empezaba la primera preliminar, el público no perdía tiempo en críticas y seguía con ganas una mala pelea de apuros a payaso y clinch. En el momento en que Walter se sentó a su lado, Esteves llegaba a la conclusión de que ese no era un auténtico público de box. Por lo menos alrededor de él. Se tragaban cualquier cosa por esnobismo, por puro ver a Monzón o a Nápoles. Disculpe, le dijo Walter acomodándose entre Esteves y una gorda que seguía la pelea semiabrazada a su marido también gordo y con aire de entendido. Y Esteves le contestó a Walter, póngase cómodo. No es fácil, estos franceses calculan siempre para flacos. Walter se rió mientras Esteves empujaba suave hacia la izquierda para no ofender al de los pantalones azules. Al final quedó espacio para que Walter pasara la cartera de tela azul desde las rodillas al tablón. Ya estaban en la segunda preliminar, que también era mala. La gente se divertía sobre todo con lo que pasaba fuera del ring. La llegada de un espeso grupo de mexicanos con sombreros de charro, pero vestidos como lo que debían ser, unos bacanes capaces de fletar un avión para venirse a hinchar por Mantequilla desde México, tipos petizos y anchos, de culos salientes y caras a los Pancho Villa, casi demasiado típicos mientras tiraban los sombreros al aire, como si Mantequilla Nápoles ya estuviera en el ring gritando y discutiendo antes de incrustarse en los asientos del ringside. Alain Delon debía tenerlo todo previsto porque los altoparlantes escupieron ahí nomás una especie de corrido que los mexicanos no dieron la impresión de reconocer demasiado. Esteves y Walter se miraron irónicos y en ese mismo momento, por la entrada más distante, desembocó un montón de gente encabezado por 5 o 6 mujeres más anchas que altas con pullovers blancos y gritos de ¡Argentina! ¡Argentina! Mientras los de atrás enarbolaban una enorme bandera patria y el grupo se abría paso contra acomodadoras y butacas decidido a progresar hasta el borde del ring donde seguramente no estaban sus entradas. Entre gritos delirantes terminaron por armar una fila las acomodadoras. Delon parecía haber gastado mucha plata en mojarritas cuando los 2 tiburones estarían ya listos en sus trailers y era lo único que le importaba a la gente. Hubo como un cambio instantáneo en el aire. Algo se trepó a la garganta de Esteves. De los altoparlantes venía un tango tocado por una orquesta que bien podía ser la de Pugliese. Solo entonces Walter lo miró de lleno y con simpatía y Esteves se preguntó si sería un compatriota. Casi no habían cambiado palabra aparte de algún comentario pegado a una acción en el ring. A lo mejor uruguayo o chileno, pero nada de preguntas. Peralta había sido bien claro, gente que se encuentra en el box y da la casualidad que los 2 hablan español. Bueno, ahora sí, dijo Esteves. Todo el mundo se levantaba a pesar de las protestas, los silbidos por la izquierda, ese revuelo clamoroso y los sombreros de charro volando entre ovaciones. Mantequilla Nápoles trepaba al ring que de golpe parecía iluminarse todavía más. Walter y Esteves no podían ver el acceso al otro lado del ring. De pronto el clamor como única señal, Monzón de espaldas hablando con los suyos, Nápoles yendo hacia él, una pena saludo entre flashes y el árbitro esperando que bajaran el micrófono. La gente que volvía a sentarse poco a poco, un último sombrero de charro yendo a parar muy lejos, devuelto en otra dirección por pura joda. Boomerang tardío en la indiferencia porque ahora las presentaciones, los saludos, Georges Carpentier, Nino Benvenuti, un campeón francés, Jean-Claude Boutier, al que Monzón había derrotado, fotos, aplausos, el ring vaciándose de a poco, el himno mexicano con más sombreros y al final la bandera argentina desplegándose para esperar el himno. Esteves y Walter sin pararse, aunque a Esteves le dolía, pero esa era una cosa
No era cosa de champonear a esa altura, en todo caso le servía para saber que no tenía compatriotas demasiado cerca. ¿Qué pálpito tenés?, le preguntó Esteves. Estaba nervioso, infantilmente emocionado ahora que los guantes se rozaban en el saludo inicial, y Monzón de frente armaba esa guardia que no parecía una defensa, los brazos largos y delgados, la silueta casi frágil frente a Mantequilla, más bajo y morrudo, soltando ya 2 golpes de anuncio. Siempre me gustaron los desafiantes, dijo Walter, y atrás un francés explicando que a Monzón lo iba a ayudar la diferencia de estatura, golpes de estudio, Monzón entrando y saliendo sin esfuerzo, round casi obligadamente parejo. Así que le gustaban los desafiantes, desde luego no era argentino, porque entonces, pero el acento clavado, qué sé yo, un uruguayo, le preguntaría a Peralta, que seguro no le iba a contestar. En todo caso no debía llevar mucho tiempo en Francia porque el gordo, abrazado a su mujer, le había hecho algún comentario y Walter contestaba en forma tan incomprensible que el gordo hacía un gesto desalentado y se ponía a hablar con uno de más abajo. Nápoles pega duro, pensó Esteves inquieto. 2 veces había visto a Monzón tirarse atrás y la réplica llegaba un poco tarde, a lo mejor había sentido Monzón los golpes. Era como si Mantequilla comprendiera que su única chance estaba en la pegada. Boxearlo a Monzón no le serviría como siempre le había servido. Su maravillosa velocidad encontraba como un hueco, un torso que viraba y se le iba mientras el campeón llegaba 1, 2 veces a la cara y el francés de atrás repetía ansioso: ya ve cómo lo ayudan los brazos. Quizá la segunda vuelta había sido de Nápoles. La gente estaba callada, cada grito nacía aislado y era como mal recibido. En la tercera vuelta Mantequilla salió con todo y entonces lo esperable, pensó Esteves. Ahora van a ver la que se viene. Monzón contra las cuerdas era un sauce cimbreando, un 1-2 de látigo, el clinch fulminante para salir de las cuerdas, una agarrada mano a mano hasta el final del round, los mexicanos subidos en los asientos y los de atrás vociferando protestas o parándose a su vez para ver. Linda pelea, che, dijo Esteves. Así vale la pena. Ja. Sacaron cigarrillos y al mismo tiempo los intercambiaron sonriendo. El encendedor de Walter llegó antes. Esteves miró un instante su perfil, empezó a calcular, estudiante, ingeniero, qué sé yo, rajando de allá como tantos, entrando en la lucha con amigos muertos en Montevideo, Buenos Aires. ¿Quién te dice en Santiago? Tendría que preguntarle a Peralta, aunque después de todo seguro que no volvería a verlo a Walter. Cada uno por su lado se acordaría alguna vez que se habían encontrado la noche de Mantequilla, que se estaba jugando a fondo en la quinta vuelta. Ahora un público de pie delirante, los argentinos y los mexicanos barridos por una enorme ola francesa que veía la lucha más que los luchadores, que atisbaba las reacciones, el juego de las piernas, que al final Esteves se daba cuenta que casi todos entendían la cosa a fondo, apenas uno que otro festejando idiotamente un golpe aparatoso y sin efecto, mientras se perdía lo que de veras estaba sucediendo en ese ring, donde ya Monzón aprovechaba una velocidad que a partir de ese momento distanciaba más y más la de Mantequilla, cansado, tocado. Y bueno, es así, dijo Walter, entendiendo, tirándole el paquete. Si no se puede, no se puede. Esteves lo miró a Walter, que sacaba otra vez los cigarrillos, y ahí le dio el paquete. Y bueno, es así. Si no se puede, no se puede. Es difícil hablarse en el griterío. El público sabía que el round siguiente podía ser el decisivo. Los hinchas de Nápoles lo alentaban casi como despidiéndolo. Mantequilla apuraba el clinch como quien se tira al agua. Esteves ducho en eso veía a Mantequilla pesado. Monzón ya se movía tranquilo y a sus anchas. Walter se sentó enderezando la cartera sin mirarla y Esteves, siguiéndolo más despacio, hizo resbalar el paquete en una fracción de segundo y volvió a levantar la mano vacía para gesticular su entusiasmo en las narices del tipo de pantalón azul que no parecía muy al tanto de lo que estaba sucediendo. Eso es un campeón, le dijo Esteves sin forzar la voz, porque de todos modos el otro no lo escucharía decir. Carlito, carajo. Miró a Walter, que fumaba tranquilo. El hombre empezaba a resignarse. ¿Qué se le va a hacer? ¿Se puede? No se puede. Todo el mundo parado a la espera de la campana del séptimo round. Un brusco silencio, el alarido unánime al ver la toalla en la lona, Nápoles en su rincón y Monzón avanzando con los guantes en alto, más campeón que nunca, saludando antes de perderse en el torbellino de los abrazos y los flashes. Era un final sin belleza, pero indiscutible. Mantequilla abandonaba para no ser el puchipol de Monzón. Toda esperanza perdida ahora que se levantaba para acercarse al vencedor,
y alzar los guantes hasta su cara, casi una caricia, mientras Monzón le ponía los suyos en los hombros y otra vez se separaban. Fue una linda pelea, le dijo Walter, que se colgaba la cartera del hombro y movía los pies como si se hubiera calambrado. Podría haber durado más, dijo Walter. Seguro que los segundos de Nápoles no lo dejaron salir. ¿Para qué? Ya viste cómo estaba mal. Che, demasiado boxeador para no darse cuenta. Sí, pero cuando se es como él, hay que jugarse entero, total nunca se sabe. Con Monzón sí, dijo Esteve, y se acordó de las órdenes de Peralta, te dio la mano cordialmente. Bueno, fue un placer, lo mismo digo, hasta pronto, chao. Lo vio salir por su lado, siguiendo al gordo que discutía a gritos con su mujer, y se quedó detrás del tipo de los pantalones azules que se apuraba poco a poco. Los franceses discutían sobre técnicas, pero a Esteves le divirtió ver que una de las mujeres abrazaba a su amigo o a su marido gritándole vaya a saber qué al oído. Lo abrazaba, lo besaba en la boca y en el cuello. Salvo que el tipo sea un idiota, pensó Esteves, tiene que darse cuenta de que ella lo está besando a Monzón. El paquete no pesaba ya en el bolsillo del saco. Era como si se pudiera respirar mejor, interesarse por lo que pasaba. Los mexicanos, la muchacha apretada al tipo, las puertas atestadas, una lenta salida cansada. Esteves informó, claro, porque cuando salía, en la noche fría y lloviznando, al final la pasarela crujiendo bajo una carga crítica, estaban Peralta y Chávez fumando apoyados en la baranda, sin hacer un gesto porque sabía que Esteves iba a verlos y que disimularía su sorpresa, se acercaría como se acercó, sacando a su vez un cigarrillo. Y Esteves les informó, lo hizo Mo. Peralta dijo, ya sé, yo estaba allí. Esteves lo miró sorprendido, pero ellos se dieron vuelta al mismo tiempo y bajaron la pasarela entre la gente que ya empezaba a irse. Supo que tenía que seguirlos, lo vio salir de la avenida que llevaba al metro, entrar por una calle más oscura. Así que estuviste, dijo Esteves. No sabía que te gustaba el boxeo. Me importa un carajo, dijo Peralta, aunque Monzón vale la plata que cuesta. Fui para mirarte de lejos por las dudas, no era cosa que estuvieras solo. Si en una de esas, bueno, ya viste, sabés, el pobre Walter hinchaba por Nápoles. Y Peralta le contesta, no era Walter. El auto seguía hacia el sur. Esteves sintió confusamente que por esa ruta no llegarían a la zona de la Bastilla. Lo sintió como muy atrás porque todo el resto era una explosión en plena cara, Monzón pegándole a él y no a Mantequilla. Ni siquiera pudo abrir la boca, se quedó mirando a Peralta y esperando. Era tarde para prevenirte, dijo Peralta. Lástima que te fueras tan temprano de tu casa. Cuando telefoneamos, Marisa nos dijo que ya habías salido y que no ibas a volver. Tenía ganas de caminar un rato antes de tomar el metro. ¿Qué querés que haga? Dijo Esteves. Pero entonces decime. Todo se fue al diablo, dijo Peralta. Walter telefoneó al salir, al llegar a Orly esta mañana. Le dijimos lo que tenía que hacer. Nos confirmó que había recibido la entrada para la pelea. Todo estaba al pelo. Lo estaban esperando a la salida de Orly, dijo la voz de Chávez. Pero entonces, ¿quién era el que me tomó las fotos? Tuvieron 7 horas para sacarle los datos, dijo Peralta. La prueba, el tipo. Mañana lo van a encontrar en algún terreno baldío, dijo la voz de Chávez casi aburridamente. ¿Qué te importa ahora? Antes de venir a la pelea arreglé para que se las picaran de los aguantaderos, ¿sabés? Todavía me queda alguna esperanza cuando entré en esa carpa de mierda, pero él ya había llegado y no había nada que hacer. Pero entonces, cuando se fue con la plata y lo seguí, pero antes, si ya sabía nada que hacer, perdido por perdido el tipo hubiera hecho la pata ancha ahí mismo, se hubieran encanado a todos. Ya sabés que ellos están palanqueados. ¿Y qué pasó? Afuera lo esperaban otros 3, se fue tranquilo, entonces volví a la pasarela, nos esperaba Chávez y ahí tenés, anoté el número del auto. Nos estamos saliendo de París, dijo Esteves. Sí, vamos a un sitio tranquilo. Y el problema ahora sos vos, te habrás dado cuenta, ¿no? ¿Por qué yo? Porque ahora el tipo te conoce y van a acabar por encontrarte y ya no hay aguantadero después de lo de Walter. ¿Me tengo que ir? Dijo Esteves. Pensó en Marisa, en el pibe, cómo llevárselo, cómo dejarlo solo. Todo se le mezclaba con árboles de un comienzo de bosque, el zumbido en los oídos, el nombre de Monzón, ese instante en que había habido como una pausa, la noche de Mantequilla en medio del río, pobre viejo, el tipo había estado a favor de Mantequilla, y Chávez, el auto frenaba entre los árboles. Chávez cortó el motor, en la oscuridad dio el fósforo de otro cigarrillo Peralta. Me tengo que ir entonces, repitió Esteves, a Bélgica, si te parece. Sí, estaría seguro si llegara, dijo, pero ya viste con Walter, tiene gente en todas partes y mucha manija. A mí no me van a agarrar, como Walter.
¿Quién iba a agarrarlo a Walter y hacerlo cantar? Vos sabés otras cosas que Walter no sabe. Eso es lo malo. A mí no me agarran, repitió Esteves. Mirá, solamente tengo que pensar en Marisa y el pibe. Ahora que todo se fue a la mierda, no lo puedo dejar aquí. Se van a vengar con ella. En un día arreglo todo y me lo llevo a Bélgica. Lo veo al que sabés y sigo solo a otro lado. Un día, es demasiado tiempo, dijo Chávez volviéndose en el asiento. Los ojos se acostumbraban a la oscuridad. Esteves vio su silueta, la cara de Peralta cuando se llevaba el cigarrillo a la boca y pitaba. Está bien, me iré lo antes que pueda, dijo Esteves. Ahora mismo, dijo Peralta, sacando la pistola. El gran cuento de Cortázar que compartimos, que hemos leído, La noche de mantequilla, de Julio Cortázar. ¡Qué cuento! Bueno, ¿qué opinan de este cuento? Hay varias cuestiones, ¿no? Muy bueno. Impresionante, porque además de los profundos conocimientos de Vox que tenía Cortázar, no deja de deslizar que puede ser uruguayo o chileno y que estaría escapándose, y no lo dice, de las dictaduras militares, que eran las tres en los tres países del mismo Plan Cóndor, ¿no es cierto? Y por otra parte, cómo va elaborando hasta que uno descubre que es un cuento policial en realidad. En realidad es un cuento de matones, ¿no es cierto? Y con la excusa de esta pelea que quedó también en la mente de todos los argentinos, en el corazón de todos los argentinos, de Carlito Monzó venciendo, y con un organizador que tenía, digamos, un glamour para la Argentina, como era el Endelón. Y cómo nos deja de decir que era una carpa de mierda, que estaba en el medio del barro y que habían puesto unos tablones y que era toda una porquería, y lo que importante era la guita que el francés se levantaba, ¿no? Que incluso en aquellos momentos se decía que Alain Delon tenía algo que ver con la mafia, por la cual había organizado esta pelea, ¿no? Que era muy de muchísimo dinero. ¿Algún comentario con respecto a este estilo tan particular de Cortázar? ¿O seguimos porque nos queda poco, les parece? Nos queda poco tiempo, no poco para ver. Entonces estábamos, ustedes lo ven ahí, esperen que les saco esto. ¿Ustedes están viendo el texto pintado en amarillo? Sí. Bueno, nosotros acabamos de escuchar estos cuentos que se nos hicieron largos, pero la verdad que nos dejan, no podemos dejar de escuchar, porque tiene una habilidad en la estructura del relato, donde va aumentando la expectativa del lector, en que no podemos dejar de prestarle atención, ¿no? Nos tiene atrapados. Entonces, lo último que habíamos leído era el comienzo de Torito, ¿no es cierto? Y continúa, Ñato, Maula, Viaba, Diego Tomasi, autor del libro Cortázar por Buenos Aires, entrevé ahí el secreto, en su ritmo, en su estructura y en su lenguaje analiza. Ese cuento es único, pero no aislado en Cortázar. Es parte de su búsqueda acerca de las posibilidades infinitas que dan las palabras. En Torito, el verdadero personaje no es Justo Suárez, es el lenguaje. Recuerdan que cuando lo terminamos de escuchar, por la maravillosa lectura con esas R's afrancesadas, digamos, pero que en realidad creo que era un problema que él tenía de fonético, escuchamos en la maravillosa lectura de Cortázar, con todos sus acentos, sus pausas, sus énfasis, Pablo dijo que era impresionante el manejo de ese lenguaje popular, cómo lo hacía hablar a Justo Suárez de sí mismo, ¿no?
y como documento de esa hipótesis recupera la negativa de Cortázar a Batallón en 1966 para traducir Torito al francés. Recuerden que Cortázar viajó a Francia porque lo habían contratado para ser traductor al francés, ¿sí? De distintos textos, en la UNESCO creo, trabajaba en la UNESCO, por eso él se fue, no porque fuera un preso político, para nada, ni porque estuviera en desacuerdo con el peronismo, sino porque encontró un trabajo que le interesaba, porque él en ese momento era profesor de escuela secundaria y no ganaba un mango. Entonces, había estado en Buenos Aires y en ese momento estaba en Mendoza. Entonces le ofrecieron ese puesto en la UNESCO, y buen bohemio y conocedor del francés como era, le ofrecieron ese puesto de traductor y por eso se fue. Entonces él dice Cortázar, en ese cuento el verdadero personaje es el lenguaje y solo el lenguaje. La historia del boxeador está lejos de ser interesante. Es siempre la crónica vulgar del pobre tipo al que ponen por las nubes para precipitarlo en la ruina. En Torito, él suelta todo el argot que tenía dentro. En ese sentido, tiene mucha similitud con Hombre de la Esquina Rosada de Borges. El personaje habla en porteño y así Cortázar paga esa especie de deuda que tenía con su pasado en Buenos Aires, ¿no? Torito es Torito en cada palabra del cuento, en cada nostalgia, en cada vacilación, en cada respiración arruinada, en cada momento y en especial cuando comparte lo más bajo del derrumbe. Lástima esta tos, te agarra descuidado y te dobla, y bueno, ahora hay que cuidarse, mucha leche y estar quieto. ¿Qué le vas a hacer? Una cosa que me duele es que no te dejan levantar. A las 5 estoy despierto y meta a mirar para arriba. Pensás, y siempre lo malo, claro. El Tata Cedrón decía de Torito, siempre lo elogié Torito Cortázar porque de los cuentos que leí es el que más me gustó. Tiene ese ritmo tan propio de él en el final. Lo cuenta como una pelea, round por round, y el Torito que nos muestra es un personaje querible, romántico de la historia argentina, decía el Tata Cedrón. Y Vargas Llosa decía de ese cuento como la maravilla que es Torito, historia de la decadencia de un boxeador contada por él mismo, que es en verdad la historia de su manera de hablar, una fiesta lingüística de gran calidad y humor, la invención de un estilo con sabor a barrio, a idiosincrasia y mitología del pueblo, que es todo lo que estábamos hablando y que Pablo ponía énfasis, ¿no? Y Gabriel García Márquez decía de ese cuento, había logrado una comunicación tan entrañable con su auditorio que ya no le importaba a nadie lo que querían decir o no decir las palabras, sino que la muchedumbre sentada en la hierba parecía levitar en estado de gracia por el hechizo de una voz que no parecía de este mundo, cuando él leía ese cuento, ¿no? Y que... Perdón, esto está en la clase, ¿no? Estoy en la clase, No digo porque, digamos, lo vas a mandar, sí, ya quería saber. Ya lo mandé. Bueno. Lo mandé ya desde el primer día. Y eso que el propio Guerrero Martínez lo entrevistó y le comentó que algunos oyentes lo llamaban enojados por el acento francés de la voz que sonaba. Cortázar le respondió, recordando que había nacido en Bruselas y que su pronunciación de la letra R remitía al francés, que funcionó casi como su única lengua hasta los 4 años. Era una minucia. Lo trascendente lo añadió enseguida. Usted sabe que eso no es afrancesamiento. Además, ¿le parece que un afrancesado hubiera podido escribir Torito? También en esta frase hay cierta cuestión de machismo patriarcal, porque se le decía un afrancesado a un homosexual, ¿no? Entonces hay un olorcito ahí a eso. Y después, en el libro El examen, que es una novela, también aparece un boxeador mexicano y dice, quien se precie de haber explorado los manuales de boxeo puede hablar sin errar y sin fabular sobre Kid Azteca. ¿Quién? Habrá algunos aviondos, se equivocarán demasiados. No Cortázar. Cortázar conocía, y como conocía, y mucho de vos como habrán visto, lo desparramó no bien empezó la vuelta al día en 80 mundos.
que dice, y yo pensé en Mallarmé, el poeta francés, y en Kid Azteca, un boxeador que conocí en Buenos Aires hacia los años 40 y que frente al caos santafesino del adversario de esa noche, armaba una ausencia perfecta a base de imperceptibles esquives, dibujando una lección de huecos donde iban a deshilacharse las patéticas andanadas de 8 onzas. Miren qué manera poética de contar el movimiento de escape del boxeador mexicano. Dice, frente al caos santafesino del adversario, que lo estaba cagando a golpes, armaba una ausencia perfecta a base de imperceptibles esquives, dibujando una lección de huecos. A mí me mata el gusto, ¿no? Esa manera de escribir muy metafórica cómo era la esquivada, digamos, del mexicano. Kid Azteca o Luis Villanueva Páramo era campeón de los welter en México. También en el examen fue que aludió a un desplazamiento en el que también era egresado, bajar por la avenida Corrientes, el blando tobogán que te lleva al Luna Park y te da numerosas peleas por numerosos pesos. Porque él era un habitué, ¿no? En el Luna Park, Celina y Mauro, lo de las puertas del cielo, que las puertas del cielo es un cuento, que yo se los puse también, que en realidad aparece como un gorilón de Buenos Aires, que en la época peronista es uno de los cuentos tildados como peronistas de él, o antiperonistas, aunque en realidad es una historia de la sociedad de los pobres y los ricos en la ciudad de Buenos Aires. Cuenta que hay un muchacho que va a un baile popular que se hace en el Luna Park. Y entonces él mira, que un muchacho de clase media, abogado, va y mira. Y entonces va describiendo lo que mira con cierto desprecio. Entonces miran cómo las parejas bailan y cuenta la historia de esa pareja muy al estilo de, léanlo porque es precioso el cuento. Dicen, en el Luna Park, Celina y Mauro, lo de las puertas del cielo, bailan durante los carnavales del 42, y del Luna Park se priva por una causa extravagante un telegrafista que en vida de artistas cambia de programa y desemboca en el Teatro Colón. Y hay esa abundancia de Luna Park, por lo que el Luna Park simboliza en los sábados porteños de Cortázar, y porque como se enseña en Historia de Cronopios y Fama del 62, a la salida del Luna Park, un cronopio advierte que su reloj atrasa, que su reloj atrasa, que su reloj. Miren qué manera de terminar, para indicar que atrasa con una frase repetida, ¿no? Por eso, como él, que era un asiduo visitante del Luna Park, siempre lo pone en sus cuentos. En Lucas, su patriotismo, donde desgrana los aromas y las imágenes de su país, y ahí infaltable, andan en Luna Park, su Super Pullman y una pelea entre Carlos Beucci y Mario Díaz. En los premios, en Quilmes presenta a esa ciudad como patria de Victorio Campolo, el sucesor de Firpo como campeón argentino de los pesos pesados. Acá lo que nos está diciendo es cómo Cortázar mete el boxeo en mucha por lo menos de su literatura. El periodista Ernesto Cherqui Vialó, que se dedicaba a boxeo, ¿no? A comentador de boxeo, lo vio a Cortázar y dice, pude charlar con él y estaba claro que seguía la información del boxeo, que le interesaba estar al tanto de las virtudes de los boxeadores argentinos. Cuando estuvo en el Luna Park en 1973, lamentaba haberse perdido años de veladas y a boxeadores como Ricardo González, Gonzalito, campeón argentino de los Plumas unos años después de la partida de Cortázar a París. Lamentablemente, su manera de contar el boxeo no influyó en Argentina en la misma medida en que sí lo hicieron escritores como Norman Mailer o Truman Capote. Bueno, vamos a llegar hasta acá porque es la hora, y yo desgraciadamente tengo un compromiso y me tengo que ir. Bueno. Yo no sé si prefieren que yo les ponga acá falta mucho de esta clase, porque habla de muchos otros deportes además del box.
como la natación, el ciclismo, el fútbol. Yo estoy impresionado del trabajo de este Sher con la literatura, qué impresionante. No, es un super capo. No, pero hay que rastrear todo, ¿viste? Porque Mirá. No hace falta, después otro día. Bueno. No, pero lo tengo acá. Mirá. Este lo vamos a ver la semana que viene, literatura de la pelota. Acá, en este Deportivo Saer, es una colección. ¿Eso lo vas a subir? No se puede, no está. Como miércoles encontrar los Está bien, no, pero se llama Deportivo Saer. Pero hay un montón de libros de él. Y en este, Contar el juego, literatura y deporte en la Argentina, también, son maravillosos. Es un recontracapo el tipo, es un recontracapo. Sabe porque además hace un análisis político, social, antropológico de los deportes, del comentario, de la literatura, y es un amante de la literatura, lo cual es lo que a mí más me gusta, ¿no? Bueno, muchachos y muchachas, yo me tengo que ir. Muchas gracias. ¿Les parece que sigamos con esta clase en la próxima? Para seguir sacándole el juego a Cortázar, y yo por ahí saco otras clases, por ejemplo, tengo una clase de Roberto Santoro y otra de periodistas. Saco eso y nos vamos a Fontana Rosa, a Sacheri, a Sasturain. ¿Qué les parece? Sí, no hay problema. Esther, una pregunta. Somos 4 porque hay gente que faltó, ¿no? Hay gente que faltó. Ruth me mandó un mensaje de que no podía entrar porque estaba sin internet. Claro, Vicky me mandó un mensaje, Victoria, de que tenía un amigo muy enfermo. Okay. María Alcira ayer me dijo, mañana nos vemos. Es probable que se pueda haber olvidado o que le haya pasado algo, porque María Alcira es muy activa en el PC y entonces va mucho a los barrios. Está bien. Y bueno, acá está lloviendo, está horrible, con lo cual intuyo que María Alcira puede estar en un barrio ayudando y por eso no alcanzó a conectarse. ¿Viste? Y después los otros, no sé, te digo lo que están avisados. No, preguntaba nomás. No, todo bien. Estamos quedando cada vez menos. No importa. Bueno, está muy bien. Muchas gracias. A los más divertidos, saco a Roberto Santoro, que es una historia durísima, y cualquier cosa yo les puedo después poner las clases y poner los textos, no hay problema. Claro, que nos mandes el material por lo menos. Sí, obvio, se los paso todos al final, ponele. Muchas gracias. Nos dedicamos a los que son divinos, Fontana Rosa, Sacheri, Saer, Sasturain, que me encanta. Bueno, todos estos que son los más famosos, digamos, Soriano, porque estaba calculando que nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Nos quedan 8 clases. Yo no sé si la del 29 del 11, que es la última, se va a dar o no. Yo tengo que ver qué me dicen en la UNS. Le voy a preguntar mañana a la coordinadora. Pero entre 7 y 8 clases. Entonces veamos a Soriano, veamos a Sacheri, que tienen una literatura súper abundante, muy divertida, muy tierna, tiene de todo. No nos podemos privar del... No, yo quería comentarte qué injusticia con Cortázar lo que pasó, ¿no? Porque él vino en el 83 y la pelota no le dieron, ¿viste? Claro, pero vos fíjate que dice... Al mes se murió en Francia, ¿viste? Murió en los pocos meses, creo que a los 6 meses se murió. Claro, una persona que luchó tanto, ¿viste? en Europa, no sé, realmente yo la verdad que no lo puedo entender. Y que denunció tanto... Tenemos esas pelotudeces los argentinos, ¿viste? Pero dicen que fue la joya de Luis Brandoni, que era asesor cultural, el que lo convenció a Alfonsín de que no lo recibiera. Sí, no, terror todo, sí, la verdad que... No sé vos, Roberto, si sabés si esa historia es cierta o no. No. El terror. Lo que él luchó a través de la prensa, con el poder que él tenía por su fama, para contar lo que pasaba con las dictaduras en América Latina y lo que pasaba en la Argentina, lo que publicó, no tiene, o sea, había que chuparle los pies, viste, a él.
Solo por Bueno, eso. son los errores que se cometen, ¿viste? Siempre pasan esas cosas. Bueno, no quiero tener que hacer algo, la seguimos la próxima. Chao, la seguimos la próxima. Bueno, que Chao, estén chao. muy bien, cuídense, todo bien.